Cada actividad humana organizada origina dos requerimientos fundamentales y opuestos: la división del trabajo y la coordinación de esas tareas para realizar dicha actividad. Es por ello que el día de hoy te traemos el modelo Mintzberg y las modalidades que utiliza para resolver ambos requerimientos. De acuerdo a la tabla de contenido, esta presentación cuenta con 10 ítems. El primero de ellos es definir qué es una organización efectiva. Continuamos con la definición de una estructura organizacional y después comenzaremos con las modalidades que presenta el modelo MISPER, donde tenemos adaptación o ajuste mutuo, supervisión directa, normalización de procesos, normalización de productos, normalización de habilidades o destrezas, normalización de reglas, conclusiones y por último la bibliografía. Comenzamos con el modelo MISPER. ¿Qué es el modelo MISPER? Es una técnica empleada para describir la estructura de una empresa. Este análisis de la organización cumple con la función de guía, donde es posible clasificar, entender y crear una estructura funcional para cada tipo de empresa. El modelo fue creado en el año 1979 por el profesor Henry Mintzberg, de origen canadiense. En el estudio del modelo se encuentran dos premisas que son clave para entender el funcionamiento: la división del trabajo y la coordinación de las tareas con el fin de alcanzar las metas propuestas, sin importar cuáles sean. Pero antes de comenzar a realizar la elaboración de dicho modelo, se debe comprender y responder dos preguntas fundamentales. La primera ¿es una organización efectiva? La organización efectiva es un organismo económico-social que tiene la capacidad de lograr cumplir sus metas y objetivos integrando todos sus recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad y producir los efectos esperados, ya sea con fines de lucro o no, logrando un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Según Henry Mintzberg, la organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en nosotros. Este argumento es que las características de las organizaciones caen dentro de agrupamientos naturales o configuraciones. Cuando no hay acomodación o coherencia, la organización funciona mal, impidiendo una armonía natural. La segunda pregunta a responder es: ¿qué es una estructura? ¿Qué significa una estructura organizacional? Bueno, la estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para organizar el personal y los medios de una organización. Gracias a ella, se abordan las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo en áreas o departamentos se ramifica en un árbol. Una estructura organizacional bien planificada sirve para enfocar esfuerzos hacia los objetivos y que todos los departamentos crezcan en la misma dirección. Si no se ha desarrollado convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla la coordinación y la toma de decisiones es más lenta. El rendimiento económico de la empresa a largo plazo podría verse muy afectado. Según Henry Mintzberg, la estructura de la cadena del mando se compone de 5 elementos: el ápice estratégico, la cual es la cúpula directiva; la línea media, los directores de departamento; el núcleo operativo, que son los trabajadores no directivos; la tecnoestructura, que son los especialistas técnicos; y el staff de apoyo, que son los subcontratados en labores de limpieza o seguridad. Bueno, entonces comenzamos con lo que es adaptación o ajuste mutuo. Entonces, como tal, ¿qué es esto de ajuste mutuo? Bueno, esto va a implicar todos los procesos de comunicación informal a través de los cuales los individuos se van a adaptar a sus actividades en función de los procesos que están formalizados. Entonces, todo este mecanismo de control de trabajo va a correr a cargo de las personas que lo van a realizar. Como dice la imagen, esta adaptación mutua o el ajuste mutuo consigue lo que es la coordinación del trabajo mediante la simple comunicación informal. Como tal, este método es llevado o utilizado por organizaciones más simples, donde utilizan el control de trabajo para efectuar toda la parte de coordinación y eso, es decir, toda la parte del control de trabajo va a descansar en las personas que lo están coordinando. Sin embargo, aunque este se suele utilizar más en organizaciones simples, también se puede utilizar en organizaciones complejas. Entonces, ¿para qué lo van a utilizar las organizaciones complejas? Bueno, es cuando ya se ha constituido todo el equipo de trabajo interdisciplinario, entonces la organización necesita empezar a que haya una coordinación y que empiece a haber una comunicación. Luego que ya la organización pasa todo este proceso, va a pasar al siguiente mecanismo, que es el de la coordinación, lo que sería la supervisión directa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces yo estoy mencionando algo que eran los
las organizaciones sencillas y las organizaciones complejas. Entonces, un ejemplo de ello y de cómo, pues, o sea, en qué casos utilizarían esto de ajuste mutuo, sería en las partes de organizaciones sencillas está este ejemplo que dice 3 socios de una pequeña asesoría fiscal se reparten tareas y responsabilidades de manera informal, reuniéndose e intercambiando información casi a diario. Como dije, o lo que más se da a notar en este mecanismo es la comunicación. Luego tenemos lo que son las organizaciones complejas y el ejemplo sería, por ejemplo, un consejo de redacción, como puede ser una casa editorial, etcétera. Entonces ellos se reúnen a diario para, pero si sucede algún acontecimiento que ellos no tenían previsto, ellos se deben de preparar rápidamente para poderse adaptar a las circunstancias. ¿Y cómo se preparan? Se reúnen, dicen cómo van a actuar dependiendo de ese acontecimiento. Continuamos con la supervisión directa. A medida que una organización supera su estado más sencillo, la adaptación mutua, suele recurrirse a un segundo mecanismo de coordinación. La supervisión directa consigue la coordinación al responsabilizarse una persona del trabajo de los demás, dándole instrucciones y controlando sus acciones. El supervisor normalmente da las órdenes y vigila de modo directo que se cumplan, lo que limita el ámbito de control o el número de trabajadores que puede tener bajo su supervisión, claro está. Es el mecanismo de coordinación más importante en pequeñas y medianas empresas industriales, como por ejemplo un taller textil, un taller de ebanistería. En mi caso, por ejemplo, tenemos el supervisor de planta en grandes almacenes, o el capataz de una cuadrilla de recolectores agrícolas, el jefe de una brigada de bomberos, o el mismo sargento al mando de un pelotón. Continuamos con el quinto ítem, la normalización de procesos de trabajo. El trabajo también puede coordinarse sin utilizar la adaptación mutua y sin la supervisión directa. En este caso, la coordinación se obtiene en la mesa de dibujo antes de que se realice el mismo trabajo. Se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido de esta queda especificado, es decir, programado. Un ejemplo típico es la cadena de montaje, que gracias al sistema técnico utilizado se normalizan las tareas. El operario no toma ninguna decisión ya que la tarea se ha subdividido en extremo de tal modo que es muy simple y casi totalmente predecible, de modo que hay pocas eventualidades que el operario tiene que enfrentar. Este es el mecanismo de normalización más importante en las empresas de tipo industrial como una fábrica. Seguidamente, continuamos con la normalización o estandarización de productos, también llamado normalización o estandarización de resultados y servicios, o normalización o estandarización de outputs o salida. En varias fuentes encontramos este término como outputs o salida de diferentes resultados que podemos obtener o servicios o productos que la organización quiere ofrecer. Entonces, en este se especifican los resultados, como las dimensiones del producto o el rendimiento, dejando discreción para su proceso de realización. Una vez normalizados los resultados, se predeterminan los nexos entre tareas. Es decir, tenemos que realizar o especificar qué queremos obtener o cuáles son los objetivos planteados dentro de la organización. Y a partir de allí, cada persona, cada ente involucrado en la ejecución de este debe considerar qué debe hacer para realizar la tarea. Este mecanismo de coordinación de las tareas en una organización basado en la especificación de aquello que se quiere conseguir a fin de alcanzar los objetivos que se propongan en la organización. Esto implica normalmente dar al trabajador autonomía en la manera de alcanzar dichos objetivos y permite, por tanto, flexibilizar la coordinación respecto a mecanismos como la normalización de procesos de trabajo. Se trata del mecanismo de normalización más importante en las empresas multinacionales o en aquellas empresas que poseen unidades estratégicas de negocios. Es una manera de garantizar la eficiencia de cada una de las divisiones o unidades organizativas de la empresa, mediante la competencia entre ellas por la captación de recursos en función de los resultados obtenidos. Entonces aquí se da la oportunidad de que las personas de las empresas realicen según el criterio. Dos de los ejemplos que podemos colocar es el ejemplo de un taxista. En este, la función de un taxista es ofrecer un servicio de llevar a la persona de un lugar a otro. Cuando uno pide el servicio, uno normalmente indica al taxista dónde quiere llegar. Sin embargo, está en decisión personal del taxista qué ruta debe tomar para alcanzar o llegar a dicha locación.
Es aquí cuando se ve la normalización de resultados. Uno le indica cuál es el objetivo principal y él, a su criterio, pues realiza la acción. Luego tenemos a un director comercial en donde, imagínense, una empresa grande donde se le indica a cada director comercial de cada sede un objetivo o un nivel que debe alcanzar. Cada director comercial tiene la capacidad de, según su criterio, aplicar diferentes métodos para alcanzar el objetivo que se le fue planteado, ya sea diferentes rebajas, descuentos especiales, bonos que se le pueden dar a los clientes para alcanzar el objetivo. Normalización de las habilidades o destrezas. Es un mecanismo de coordinación de las tareas en una organización basado en la determinación de los conocimientos necesarios para ocupar un puesto de trabajo, a saber, el perfil profesional de la persona. La adquisición de conocimientos normalmente tiene lugar fuera de la organización, como por ejemplo en las escuelas, centros de formación profesional o universidades, encargándose los normalizadores de habilidades de comprobar a través del proceso de selección dichos conocimientos, aunque también pueden organizar a través de la formación la adquisición de los mismos en el seno de la organización. Este mecanismo que da gran autonomía aparente al trabajador es, por ejemplo, intensamente utilizado en medicina. Por ejemplo, 10 cirujanos en distintas partes del mundo, sin nadie que los supervise, operan una apendicitis de manera parecida, debido a que todos ellos han recibido una formación parecida que condiciona su comportamiento. Se trata del mecanismo de normalización más importante en aquellas organizaciones o empresas donde las habilidades son el componente más importante de su trabajo. Y el mayor ejemplo de esto es un hospital o la universidad. Normalización o estandarización de las reglas. La normalización, conocida también como estandarización, permite la creación de normas o estándares que establecen las características comunes que deben cumplir los productos en diferentes partes del mundo. Esto significa que su manufactura o fabricación debe ser de la misma forma como en Estados Unidos o China o cualquier otro país realmente. Así que además de esto, necesita una actividad técnica especializada que ofrece muchos beneficios a nuestra sociedad. Y esta permite que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a mercados internacionales, contribuyendo a la reducción de costos de producción y facilita el avance de las nuevas tecnologías.